La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Te saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Qué bendición, qué privilegio. Te saludo de manera especial en esta hora, deseando lo mejor de Dios para ti, para tu vida, para tu casa, para los tuyos. Y quisiera discutir un tema interesantísimo que tiene que ver con la confirmación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Experiencias que uno tiene donde uno entiende que Dios le habla a uno, ya sea por medio de la palabra, la escritura, o alguien que te ministre una palabra en específico, alguien que, ¿verdad? Te da una palabra de parte de Dios, y eso es algo que en la experiencia, por así decir, de fe, en la espiritualidad, tú lo empiezas a discernir. Hay veces que Dios usa a alguien para darte un mensaje. Y no es que te diga, yo vengo de parte de Dios, pero tú estás en una batalla, estás en una lucha, estás por tomar una decisión, no sabes qué hacer. Y a veces te pones a orar y dices, bueno, Dios, dime, háblame, guíame, dirígeme, muéstrame, ponme a alguien en el camino. Y algo va a pasar que Dios te confirma lo que es voluntad de Él en su vida por diversas maneras. Yo he tenido experiencias donde he estado hablando con alguna persona y cuando esa persona está hablando, empieza a decir unas cosas, puede ser en referencia a una tercera persona, y tú discernes que eso que está diciendo como que te aplica a ti. Tú dices, wow, espérate, eso que está diciendo es como tan exacto, tan apropiado, y eso puede ser una manera de las confirmaciones. A veces, orando, Dios te pone en el corazón. ¿Qué es eso? Te llega el pensamiento, es un pensamiento definido, como que te llega esa idea y tú sabes que viene de algún sitio. Y si va en línea con la problemática que tú estás trabajando, pues tú dices, mira, esto puede ser confirmación. Hay unas experiencias religiosas que se dan en muchos lugares donde personas están en una experiencia de adoración, los llaman para orar por ellos o están en algún grupo de oración y alguien movido le da una palabra, lo que se llama darle una palabra, decirle algo, en ocasiones de parte de Dios, en ocasiones no es de parte de Dios, en ocasiones es la buena voluntad de la persona que está dándole esa palabra. Pero yo quiero discutir hoy unos pasajes de la Escritura que me pueden ayudar a definir cómo yo busco la confirmación. Ese sería el título para este programa, Buscando Confirmación de Dios. Y una de las primeras cosas que yo veo en cuanto a la profecía es que la profecía que viene de Dios trae vida. Mira cómo dice Proverbios capítulo 29, verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Uno de los ejemplos que puedo utilizar para ilustrar el desenfreno de un pueblo, cuando no escucha la palabra de Dios, cuando no recibe la palabra de Dios, cuando le da la espalda a la palabra de Dios. Precisamente lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, allá para el capítulo 32, donde Moisés se va para el monte a orar con Dios y está 40 días en el monte, 40 días y 40 noches, dice la Escritura, hablando con Dios y buscando voluntad de Dios. Y allá Dios le reveló unas cosas a Moisés. Pero mientras está esos 40 días en el monte, el pueblo de Israel, el pueblo que él estaba dirigiendo, está esperando en el llano. Aarón, su hermano, está a cargo. Aarón era el sumo sacerdote. Era aquel a quien Dios ungió como sacerdote, les dio las ropas sacerdotales, de hecho se las diseña Dios. Y toda una experiencia. Entonces el pueblo se desespera y van donde Aarón y le dicen, Aarón, Moisés está metido con Dios allá y no sabemos qué ha sido de él. Así que haznos tú dioses para adorar
porque este Moisés no sabemos si regresa o no regresa. Y resulta interesante, aquí en Éxodo capítulo 32, vamos a buscar el mismo para darte lectura a unas partes en específico, porque suena a lo que está pasando hoy en día con muchas personas que se desesperan. Dice esta palabra poderosa que está Moisés con el Señor allá en el monte. El pueblo entonces va donde Aarón y le dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha acontecido con él. Aarón cede al clamor del pueblo. El sumo sacerdote dice: pues no hay problema, denme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo le dio los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de mano de ellos, les dio forma e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y emitió un decreto. Pregonó a Aarón y dijo: mañana la fiesta es para Dios. Me detengo porque el pueblo aquí al día siguiente se levanta y hace ese festín supuestamente para Dios. Esto es lo que pavimenta el camino a la apostasía, a salir de lo correcto a lo falso, a descarrilarse, a uno estar bien y de momento salir fuera de la voluntad de Dios. Y traigo esta historia porque en esta historia vemos que le dan la espalda a Dios, hacen un becerro para adorar ese becerro, pero lo disfrazan. Dice que hacen un altar y dicen: la fiesta es para Dios, pero tienen el becerro en el altar, frente al altar. Y así hay mucha gente que tiene una apariencia de adoración a Dios, pero tienen clavado el becerro en el corazón, en la mente, en el entendimiento. Y el becerro, de hecho, es el símbolo de Wall Street. Lo único que este becerro era de oro. El de Wall Street es de bronce, que está allí en la calle Wall, en Nueva York, y es símbolo de Mamón, Dios de la riqueza, lo que le pasó a este pueblo. Cuando tú sigues mirando, Dios le dice: mira, Moisés, corre, desciende, porque el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, Dios ve aquella adoración que supuestamente es para él, y Dios dice: eso es corrupción, porque lo que tienen es la adoración al becerro en el corazón, tan como decían, de la boca para afuera. Hay una expresión muy hispana, muy boricua, que dice: del dicho al hecho hay un gran trecho. De la boca para afuera, dicen, es un mamey. Qué fácil es decirlo, el problema es hacerlo. Pues esta gente de boca para afuera, la fiesta es para Dios, pero la verdadera adoración era al becerro. Gente que te dice: no, yo me gusta adorar a Dios, a mí me gusta servirle a Dios, pero nunca van a la iglesia, no desarrollan su vida espiritual, no leen la Biblia, no oran, no se congregan. O sea, es una adoración falsa, no es real, no es cierta, no es verdadera, porque la luz vino al mundo, que es Cristo. Y los hombres amaron que más las tinieblas que la luz. No quiero meterme con Cristo, porque si me meto con Cristo, tengo que hacer las cosas bien. Y como no quiero hacerlas bien y me gusta la poca vergüenza y hacerlo mal, pues entonces no me meto. Y en eso hay que reconocer pues cierta honestidad, ¿verdad? El problema es el discurso falso, que la fiesta es para Jehová, pero tienes el becerro allí. Igual que los apóstatas, no abandonan abiertamente su adoración a Dios. Hacen una apariencia de adoración, una apariencia de piedad, no se pierden una Semana Santa, pero el resto del año se desaparecen y nunca vienen. Y hacen ese becerro y Dios dice: mira, Moisés, corre, vete a donde ese pueblo, porque este pueblo está corrompido. Y Moisés tiene que descender del monte, traer las tablas de la ley, o sea, los mandamientos los traía, grabados por Dios. Cuando llega al campamento, vio el becerro, vio las danzas, ardió en ira, arrojó las tablas y las rompió al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció en aguas y se lo dio a beber al pueblo. Dice Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo a ti que has traído tan gran pecado? Cuando el profeta no hace su función, trae pecado sobre el pueblo. Cuando el profeta no amonesta y trae la palabra que tiene que traer para que la gente vuelva en sí, pues no está cumpliendo su deber. Y entonces yo veo aquí
que Aarón le dice, Señor, no te enojes, tú sabes que a esta gente le gusta la poca vergüenza. Me dijeron que hiciera dioses que fueran delante de nosotros porque tú no aparecías. Así que como no sabíamos dónde tú estabas, yo les pedí a ellos que me dieran el oro y me lo trajeron. Me lo apartaron, yo tiré el oro en el fuego y salió ese becerro solito, gateando. Mira qué bien. Esa fue la defensa de Aarón. Y Dios, por medio de Moisés, confronta a Aarón. Y le dijo lo siguiente. Le dice, oye, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Verdad? Que dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, aquí viene, sin profecía correcta el pueblo se desenfrena. Cuando el pueblo no tiene palabra, se entra en una conducta distorsionada, lo que tú estás viendo en Puerto Rico. Las diversas conductas de violencia, de maldad, de rechazo a los padres, de falta de respeto a la autoridad, legalizar las drogas, asesinar niños en el vientre materno por medio de asesinos, obstetras asesinos que son criminales, gente que tiene una conducta torcida, enferma, legalizan lo inmundo, la maldad, toda esa cultura trans que está pervertida y torcida. Todo eso se da porque el pueblo le falta profecía. Sin profecía, sin palabra, el pueblo se desenfrena. Así que para tener algún tipo de confirmación necesitan palabra, hay que regresar a la poderosa palabra de Dios. Por eso es que Dios es santo y demanda santidad de su pueblo. 3 veces santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Te estaba hablando de que sin profecía, como dice Proverbios, capítulo 29, verso 18, el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando la gente no quiere escuchar palabra de Dios, en el lenguaje del siglo XXI, andan al garete. Y te daba como ejemplo Éxodo 32, cuando el pueblo se desenfrena. Y cuando yo miro la narrativa de Éxodo 32, que Aarón se defiende delante de Moisés y le dice, bueno, es que ellos me pidieron que le hiciera unos dioses. Y yo pregunté quién tenía oro, me lo dieron. Y yo lo eché en el fuego y salí ese becerro ahí. Pero dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos. Fíjate que cuando la gente no tiene temor de Dios, el pueblo se desenfrena. Hay un descontrol social, no hay un sentido de respeto. Es toda una situación peligrosa en una nación. No solamente ahora, sino la historia está llena de ejemplos. Cuando muere cuando muere Moisés, Josué se hizo cargo del pueblo y Josué logró meter al pueblo a la tierra prometida. Y en ese proceso, cuando muere Josué, dice, y cuando fallece Josué, cada cual hacía lo que le daba la gana. Y entra el tiempo de los jueces, donde Dios tiene que estar levantando unos líderes en cada temporada para que dirigieran o salvaran al pueblo de alguna situación, hasta que llegan entonces los profetas a ministrar palabra de parte de Dios. Pero traía como ejemplo que cuando la gente no obedece a Dios, se desenfrena y se descontrola. También hay que recibir, como yo sé que esa palabra de Dios que me dieron es confirmada. ¿Cómo busco confirmación? Pues ya sé que tengo que buscar palabra, porque sin palabra, 1, no tengo la confirmación, y 2, corro el peligro de entrar en conducta desenfrenada, como pasó en Éxodo 32, que hicieron un becerro, pero hicieron un altar para Dios, que el culto era para Dios, pero la verdad es que tenían el becerro en la mente y en el corazón. Cuando uno mira cómo buscar esta confirmación, está la predicación de la palabra de Dios, está la palabra de Dios, ¿verdad? Como tal, uno mira, por ejemplo, Romanos. Cuando uno mira en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, dice de la siguiente manera, hasta el 17, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, Abba Padre o querido Padre. Tratar a Dios como Padre, porque en donde único Dios es Padre, escúchame bien, es en el cristianismo. Mas a los que recibieron a Cristo, a los que creen en el nombre de Cristo, se les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solo aquellos que aceptan a Cristo como Señor y como Salvador. Y dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Dice, por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. O sea que la confirmación, la primera fuente de confirmación es el Espíritu Santo de Dios, que nos confirma por dentro, al Espíritu que tenemos por dentro. Es una obra interior en el ser humano que se da por la fe en Cristo. Y eso está garantizado en la Escritura. Otro texto que me da esa garantía, ¿verdad? Además de la profecía, la palabra, es la lectura de la Escritura y la devoción en la misma. Tengo que meditar en esta palabra de Dios. Y vuelvo y te repito, Romanos capítulo 8, versos 14 al 17, porque te dice que si eres hijo de Dios, te deja guiar por el Espíritu de Dios. No haces lo que se te antoja. Esto no es cuestión de hacer lo que mejor me parezca. Esto es cuestión de obedecer a Dios. Y el Espíritu es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tengo problemas con esa voluntad, tengo que orar. Decirle, Dios, tú sabes que tengo esta debilidad. Dios, tú sabes que tengo esta lucha. Dios, yo tengo esta batalla. Te pido que me fortalezca. Te pido que me sostenga. Te pido que me ayude. Necesito tu fortaleza. Y si haces eso, vas a recibir la fortaleza de Dios. Dice, el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Los hijos tienen derecho. Por eso es que podemos acercarnos a Dios como Padre. En el cristianismo es la única revelación divina que te muestra a Dios como Padre. El Islam no tiene en los 99 nombres que hay para Alá. No es Dios Padre. Por eso es que Alá no es Dios, porque no puede ser Padre. Pero en el cristianismo, en la experiencia del Evangelio, Dios es nuestro Padre celestial. De hecho, en la oración que Cristo le modela a los discípulos y a la multitud, aparecen dos sitios de la Escritura bien claros. Uno para toda la multitud, para toda la gente, en el Sermón del Monte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ahí está toda esa bosquejo de oración. Pero tiempo después los discípulos veían la vida de oración de Cristo y uno de ellos se acerca y le dijo, enséñanos a orar. Fíjate que no le dijeron, enséñanos a hacer milagros, enséñame a caminar sobre el agua, enséñame a multiplicar los panes y los peces, sino enséñanos a orar. ¿Y cuál fue la oración modelo o el bosquejo de oración que Cristo les presenta a los discípulos? Arranca con Padre nuestro, porque Dios es Padre de sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que están reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que el ser hijo te da acceso al pan de Dios, a la provisión de Dios. Acceso a su presencia, al trono de la gracia, para hallar allí misericordia y oportuno socorro. Y como somos hijos de Dios, no somos esclavos. Como somos hijos de Dios, no debemos tener miedo. Podemos gritar, ayúdame papá, Abba, Padre. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo, porque, o sea, esto tiene que ver con la consumación de la redención, que no es otra cosa que cuando Cristo venga en gloria o nosotros partamos de este mundo, tengamos una plenitud de estar en su presencia esperando la consumación final que nos revela el libro de Apocalipsis, nos revela el libro de Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, que tiene una revelación poderosa, primera de Corintios 15, que también nos da estas explicaciones. Yo te invito en esta hora a que tú le creas a Dios, a que tú digas, Dios mío, yo necesito tener esta comunión contigo, que tu Espíritu Santo en mí me fortalezca. También tenemos en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 12 al 14, en esta epístola a los Hebreos, que es toda una epístola que tiene que ver con la obra de Cristo, aquí en la faz de la tierra y oficiando en el cielo. Dice, pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios
como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados, puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ahí lo tienes. Esa obra de Cristo nos conecta con Dios. Y qué bueno que nos limpió de pecado. Así que esta confirmación descansa en la obra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pagó por nuestro pecado. Yo quiero invitarte a que busques esta reflexión en YouTube o en Spotify. Pones Programa por la Palabra. Te puedes suscribir ahí, vas a tener acceso a todo. También puedes conectarte con nosotros en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, en el 787-787-6870. Es un buen teléfono para tú, ¿verdad?, conectarte con nosotros y reclamar esta bendición, que es que el Espíritu Santo te da testimonio de que Cristo es la verdad. Y nos llamas y te damos toda la información que podamos darte para que disfrutes este nuevo pacto que Dios tiene con su pueblo, que lo garantizó en la cruz del Calvario, poniendo toda ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora la experiencia es interna y nos da la garantía de que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras metidas de pata. Dile: Señor, yo quiero entrar en comunión contigo. Necesito experimentar esta comunión. Confirma la palabra que me estás dando. Háblame en esta escritura. Te pido, Dios, que aclares mi mente y mi corazón. Si te atreves a hacer eso, esa gracia y esa misericordia de Dios va a venir sobre ti. Vas a tener un pensamiento claro. El miedo se va, la angustia se va y la confusión también se va y puedes pensar claramente. Continuamos buscando las fuentes bíblicas sobre la manera en que uno busca la confirmación de lo que Dios le ha hablado a uno. Hay gente que dice: bueno, pero si Dios te habló, ¿para qué tú necesitas confirmación? Si ha puesto un propósito en tu corazón, ¿cómo tú sabes? Si ya Dios lo puso, pues ¿por qué buscar confirmación? Porque las emociones nunca son neutrales. Y tú tienes que distinguir lo que es una buena idea de lo que es la voluntad de Dios. Y hay ejemplos en la Escritura de lo que son buenas ideas, que no son pecado, que no son malas, pero que no necesariamente son la voluntad de Dios. Y, por ejemplo, tú tienes un rey que se llamaba David, que un día él se levanta, él mira el palacio donde él está, él dice: oye, yo tengo casa, pero Dios no tiene casa. Y David entonces se propone levantarle un templo a Dios. Y busca las personas que lo asesoraron, tenía el diseño, tenía todas las órdenes de compra, tenía el financiamiento para construirlo. Y llega el profeta Natán a donde el rey David. Y el rey le dice al profeta, un hombre de Dios, le dice: mira, voy a levantarle casa a Jehová, y le enseña los planos y estamos aquí. Y el profeta le dice: qué bueno, dale para adelante, mete mano. Excelente idea. Y la Biblia dice que esa noche, cuando el profeta Natán va a dormir a su casa, Dios le dice: no te duermas todavía. ¿Quién te dijo a ti que David me va a levantar casa a mí? Te vas y le dices que no, me detengo. Un profeta de Dios que asesora al rey le dice: mete mano, que eso es voluntad de Dios. Y Dios le dice al profeta: ¿quién te dijo a ti que le dijeras eso a David? Los profetas deben tener comunión constante con Dios para que estén seguros que lo que digan sea parte de esa revelación, de esa voluntad de Dios, porque lo que dicen los profetas lleva una autoridad espiritual. Los líderes espirituales tienen autoridad, una autoridad que genera en el pueblo confianza. Por eso no cualquier caterpillar, cualquier pelagato, cualquier persona esa de por ahí puede estar en el ministerio pastoral, ni ser sacerdote, ni rabino hebreo, ni imán de eso de los musulmanes. Tiene que ser gente con un contenido, gente que conozcan la palabra, que tengan revelación de Dios, que hagan sus asignaciones de buscar esa voluntad de Dios, que lo que impartan como predicación, lo que impartan como enseñanza, llegue a alinearse
con la voluntad de la gente para que la voluntad de Dios en esas personas se dé, que operen, que modifiquen su vida. Esa es la sana doctrina, escudriñar las escrituras y presentárselas a la gente, que la gente se sirva de esa escritura, mirándola, corroborándola con su propia lectura, su oración, su meditación, y en esa multitud de consejeros se desata una sabiduría de Dios, que produce conducta sabia. Conducta sabia es que yo obedezco a Dios. No es que tú eres una biblioteca caminando, que sabes mucho y tienes todo esto de memoria, porque ¿de qué te vale tener todo esto de memoria? Si, por ejemplo, Proverbios 11.1, el peso falso es abominación a Dios. ¿Ves? El peso falso es abominación a Dios. Yo soy un comerciante, sé que dice eso la Biblia y tengo trampeada la balanza, como en algunos aeropuertos aquí que hicieron un operativo y esas balanzas no estaban calibradas y no estaban certificadas y tuvieron varias, ¿verdad? Multas, gracias a Dios. Y pasajeros por años viajando le estaban cobrando sobrecargos en muchos casos y las balanzas no estaban ahí. Y quizás gente conoce ese texto pero no lo vive. Eso no es sabiduría, eso es fariseísmo, eso es falsedad, eso es ser un ignorante. Por eso es que hay que buscar corroboración bíblica. Y el profeta Natán tuvo que decirle, Dios, perdóname, volver a donde el rey David y decirle, rey, ¿te acuerdas la palabra que te mencioné ayer? Fue mi emoción, me gustó tu proyecto, está brutal, es una gran idea, no es pecado, pero aunque es buena idea, aunque tienes eso en el corazón, no es voluntad de Dios. ¿Por qué traigo ese ejemplo de David? Porque la idea necesitaba confirmación y a Dios le importaba eso, porque Dios dice, no lo vas a construir tú, el que viene detrás de ti es que lo va a construir. Y fíjate qué injusticia en cierto sentido desde el campo político, porque la idea fue de David, el diseño lo hizo David, el financiamiento del templo de Jerusalén lo consiguió David, no lo pudo construir porque no era voluntad de Dios y se le llama Templo de Salomón. Escúchalo, búscalo en la historia, como dicen los jóvenes, busca en Google, googléalo, busca información en las computadoras, en los motores de búsqueda y pones Templo de Salomón, pero cuando vas al texto, la idea fue de David. Y lo construye Salomón y lo inaugura Salomón. Y la gloria de Dios cae sobre esa casa. Así que con este ejemplo lo que traigo es que hay ideas buenas, planes de Dios que pueden haber sobre tu casa. Y siempre hay un plan de Dios, lo dice el libro de Efesios, fuiste creado por Dios en Cristo Jesús para algo bueno. Pues tienes que buscar esa voluntad de Dios, esa revelación de Dios para que lo que haga sea lo correcto. Hay gente que quiere algo para sus hijos. Pregúntate si esa buena idea que tú tienes para tus hijos viene de Dios. Necesita confirmación. Y ya hemos visto que la palabra te guía, la palabra te habla. Dios te habla por medio de la palabra. Pero también puedes buscar confirmación buscando asesoramiento. Asesoramiento de gente que te pueda guiar. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay una expresión ahí bíblica sólida de buscar ayuda de gente madura, de gente que tenga conocimiento en un área específica, ¿verdad? En lo que llaman el expertise. Un área donde las personas tengan un conocimiento bueno. Yo busqué un texto aquí de un rey joven que llega a ser rey. Me acordé de gobernantes que han sido jóvenes y necesitan consejo de gente madura. Y aquí estoy en la epístola Primera de Reyes, capítulo 12, en el Antiguo Testamento. Dice aquí que este rey joven, el rey Roboam, Primera de Reyes, capítulo 12, versos 6 en adelante, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. O sea, Roboam era hijo de Salomón. Salomón muere y Roboam pasa a ser rey. Y él, al ser rey, tenía que buscar consejería, ayuda, guianza. Y dentro de las personas que él buscó, estaba nada menos que los ancianos que habían estado delante de su papá Salomón. Salomón, que no hubo uno ni antes de él ni después de él con tanta sabiduría y tanto conocimiento
y tanta gloria en el reinado como él. Y tenía un grupo de asesores. Pues el hijo llega, entra al reino, tiene el mismo grupo de asesores. Eso te da una estabilidad. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama memoria histórica. En estos grupos tiene que haber gente con memoria histórica que pueden citar y recordar cosas que se vivieron, decisiones que se tomaron, y que eso ayuda a informar la decisión presente. No es que tengas que hacer lo mismo, pero tienes un espectro más amplio de la toma decisional. Eso te ayuda. Eso le pasa a los jueces y a los abogados que tienen que buscar las decisiones previas de los tribunales, porque eso le da un contenido bueno para mirar el nuevo problema y tratar de resolverlo. Pues en este caso, este joven, voy a buscarte la parte en específica, llamó a estos ancianos y le dicen, ¿cómo me aconsejan a ustedes que yo le responda al pueblo? Ellos le dan un consejo, le dicen, mira, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, ellos te van a servir para siempre. Trátalos bien, gobierna bien y tú vas a ver cómo sales reelecto. Eso es lo que le están diciendo aquí. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. O sea, olvidó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los chamaquitos. ¿Y qué le aconsejaron los chamaquitos? Aquí está, verso 9. ¿Cómo aconsejan ustedes a que respondamos a este pueblo? Y los jóvenes que se habían criado con él le dijeron, mira, así les va a decir esta gente. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mis padres. Ahora pues, mi padre os encargó un yugo pesado, yo le añadiré más a ese yugo. Mi padre los castigó con azote, yo los voy a castigar con vara de hierro o con escorpiones. Él le da esa expresión a los que venían a buscar consejo. Lo dice aquí, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo, según el rey lo había mandado, y le dijo, vengan a mí al tercer día, y el rey les responde duramente, tal y como había sido el consejo de los jóvenes. ¿Qué pasó? Que dice esta lectura de Primera de Reyes 12, se desbandó el reino, la gente se fue. Dice, cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió con estas palabras, ¿qué parte tenemos nosotros en tu reinado? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, vuelve a tu casa y provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero el reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Se le dividió el reino. Traigo aquí que hay que buscar consejo de gente que tenga contenido, gente que tenga conocimiento, gente madura. Es una de las maneras de buscar ese apoyo. Los ancianos, los pastores, los consejeros que tienen contenido, te pueden alumbrar, te pueden ilustrar, te pueden compartir testimonios de vida que te ayuden a tomar una decisión correcta. Aprovecha que Cristo está presente donde hay dos o más reunidos en su nombre. Dios levanta gente, Dios puede mostrarle a alguien, Dios te puede hablar en una canción, Dios te puede hablar a través de la oración de alguien, porque Él es fiel y verdadero. Y de hecho, recuerdo un cántico que dice, Jesús está pasando por aquí, que cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza, llega la alegría y se va la tristeza. Pídele a Dios que te alegre en esta hora, que te ilumine en esta hora. Y quisiera que me llames al 787-787-6870. Ese es el número de teléfono acá en el Centro Cristiano Vida Abundante. Y te estoy hablando de buscar confirmación. Estoy hablando de, número uno mira la Biblia. Y lo próximo que uno escudriña en los textos es ver cómo esa palabra entra y afecta a nuestra voluntad y confirma de alguna manera la buena idea o lo que tengamos en el corazón, el buen pensamiento. Pero en adición a eso, disculpen, está el buscar ayuda, asesoramiento de amigos, personas. Y vimos que uno busca gente de Dios, consejeros, pastores, líderes religiosos, gente que tiene comunión con Dios, como el profeta Natán, que le aclaró la mente a David y le dijo, mira, Dios me dijo que ese día tuya es buena, pero quien va a construir ese templo no eres tú. Y eso se llama palabra profética, que te guía, te dirige. Pero también pueden escuchar miembros de tu familia.
Porque la familia tiene un deber primordial. ¿Cuál es ese deber primordial? De protegerse, de amarse. Por eso es que los padres, como regla general, aman a sus hijos e intervienen en la vida de sus nietos. Porque ese deber fiduciario, ese deber de amar, de proteger, de ayudar a que crezcan, está ahí. Eso no lo sustituye nadie. Miren, cuando yo estaba de juez hace muchos años en la jurisdicción de Humacao, interesantísimo, yo tenía una sala civil que como yo llegaba más o menos 7 de la mañana al tribunal, 7:30, pues yo llegaba, lo leía todo, lo repasaba, tenía mi sala al día, me sobraba tiempo. Entonces al lado mío, en el Boulevard del Río, antes de que construyeran el nuevo centro judicial de Humacao, había una sala de menores. Recuerdo que había una jueza que tenía básicamente 3 salas en una. Se necesitaban más jueces, pero ella tenía la responsabilidad. Y a veces habían 2 o 3 fiscales en esa sala de ella y muchas personas allí esperando que los atendieran. Y un día yo hablo con ella y le digo, chica, yo te puedo dar la mano, te puedo ayudar, déjame ver un par de casos de esos. Y yo era juez superior, tengo la autoridad en ley. Así que hicimos eso. Ella me permitió tener un fiscal en sala en los momentos que yo estaba desahogado para escuchar esa primera vista. Y la pude ayudar. Y vi, qué interesante, en los casos de menores, los menores no cometen delitos, los menores cometen lo que la ley llama falta. Porque el menor no tiene capacidad jurídica de obrar totalmente, la ley no le reconoce madurez. Por lo tanto, se juzgan en un tribunal de menores, porque ese tribunal, su propósito es mirar panorámicamente no solo al menor, sino su hogar, y ver cómo, aprovechando la crisis o el problema que pueda tener en el tribunal, se usan los recursos del Estado, ya sean trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, gente que pueda ayudar a meterle una información y una orientación y una guianza a una familia para que se corrija. Puede ser que el problema sea de higiene, qué sé yo, la nena tiene piojo y lo que esa gente tiene que aprender es a bañarse y a tener higiene en esa casa. Pues el Estado tiene unos recursos para orientar gente. O sea, no todo es un castigo ni arrestar personas, sino darle un conocimiento, avivar una responsabilidad de los padres, iluminarlos para que entren en hacer las cosas que ellos deben hacer. Entonces, recuerdo que las veces que yo vi muchos casos de estos menores que cometían falta es como si fuera delito, pero no se trata como delito. Y el enfoque es difícil porque como son jóvenes inmaduros, pues hay que trabajarlos de forma tal que llene una necesidad particular en cada caso. Algunos necesitan llegar hasta una correccional y estar trancados un par de años para que ese brío y ese descontrol se mantenga encaminado y hasta que madure un poquito. Para eso estaba ese tribunal. Pues entonces, la inmensa mayoría de los casos que yo veía ahí, mira qué interesante, quienes estaban apoyando a esos menores eran las madres o los abuelos o los tíos, en pocas ocasiones los padres. Y no había allí los jóvenes, los panas, los amigos, los corillos de estos muchachos que estaban siendo denunciados por falta, querellados por falta, eran querellas que se hacían. Por eso es que cuando yo miro cosas como esta, hay ocasiones que se necesita el consejo profesional, se necesita gente que tiene las capacidades para estar ahí. Por eso es que la familia es superior en cuanto a consejo de jóvenes que los panas y los amigos y los corillos. Por eso yo le hablo a la juventud que me está escuchando en esta hora, déjate guiar por tus padres. Siéntate un rato con tus abuelos, ten una conversación, trata de escudriñar esa sabiduría, de recibir algo que te pueda dar mejor entendimiento para las tomas decisionales que tú vas a hacer. Y una de las cosas que también hay que buscar para buscar orientación está el consejo profesional. Y yo busqué unas notas aquí que hay una gran diferencia entre el consejo espiritual que damos los pastores y el consejo psicológico que tiene otro tipo de enfoque. Está el consejo psicológico, está el enfoque psiquiátrico. En el consejo espiritual va dirigido a enfocar la relación
de esa persona aconsejada con lo divino, en la búsqueda de un significado de vida, del propósito que Dios tiene contigo y de esas metas que Dios tiene trazadas y cómo uno camina hacia eso. Y en ese proceso Dios fortalece, en ese proceso el Espíritu Santo, los recursos espirituales, como lo que es la palabra, que es la Biblia, la oración, el consejo, la ayuda, la guianza espiritual, te ayudan a hacer las cosas. De hecho, yo como pastor le puedo decir a la gente lo que tiene que hacer. Claro que sí, porque interpreto la Escritura. Digo, mira, deja de pecar, deja la poca vergüenza, haz esto correctamente, sal de ese negocio que no te conviene, rompe eso. Ahora, el consejo psicológico se enfoca en la salud mental, en la adaptación o resiliencia o la resolución de problemas y el bienestar emocional, las emociones. Y aquí me detengo, por eso es que el psicólogo y esa gente no te puede decir lo que tú tienes que hacer. Porque el día que ellos te digan a ti lo que tú tienes que hacer, eso es una religión. Te tienen que exponer las opciones y ponerte a pensar, que actives el cerebro que Dios te dio. Y por eso hay gente que puede estar, las emociones nunca son neutrales, son pasionales. Y entonces la pasión nunca es neutral y cuando tú piensas pasionalmente, tu decisión no va a ser objetiva. No es lo mismo juzgar a tu hijo que juzgar al del vecino. Porque a veces ves bien claro el error del otro, pero no del tuyo. Y eso pasa con padres que no le ponen orden a sus hijos. Por lo tanto, hay que buscar confirmación de Dios en lo que es la crianza. ¿Y qué te dice la Biblia? Háblales. Tienes que intervenir. Como está en 1 de Samuel capítulo 2 y capítulo 3. Dios le habla a Elí, el sacerdote, le dice, ponle vergüenza a tus hijos. Dios le envía un profeta, se lo advierte, los chamacos siguen al garete y Dios vuelve y le manda un profeta y le dice, voy a pasar juicio sobre tu casa porque has honrado a tus hijos más que a mí. Y no, sabiéndolo, no los has estorbado. No has hecho lo que tenías que hacer. Y uno cuando está en esas situaciones tiene que buscar consejo, tiene que buscar ayuda que sea relevante. Así que te vuelvo y te repito esta nota para aquellos que están ahí pendientes. El consejo espiritual se concentra en la relación entre la persona y Dios y en su significado de vida y su trascendencia. Una vez tú partas de este mundo, ya tú sabes lo que va a pasar. Pero también tienes que ver que el enfoque de la consejería psicológica va dirigido a la salud mental, por eso estudian las escuelas de conducta, que si Rogers, que si Carl Jung, que si Freud, que si Rogers, otros más, Johnson, todo eso, las etapas de Fowler y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ayudan a la persona a identificar en la etapa que pueda estar ese paciente o ese aconsejado. Pero los enfocan para que vuelvan en sí y de alguna manera puedan resolver sus problemas y manejen su bienestar emocional. Así que solamente Dios te puede dar paz. La consejería te puede enfocar a tomar unas decisiones, pero el enfoque de obedecer la palabra de Dios te liberta. Trae justicia, trae paz y trae gozo. Hay una parte poderosa que yo quiero evaluar contigo aquí. Y es que te atrevas a decirle, Dios, dirígeme, guíame. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar consejo? Quizás es algún familiar tuyo que por la familiaridad y la conexión ya hay confianza y te puedes abrir. Busca gente que sea discreta, que no cuenten todo lo que está pasando. O algún buen profesional que te puede ayudar a enriquecer tu pensamiento para que por medio de esa persona tú puedas recibir confirmación de lo que Dios ha puesto para tu vida. Dios te creó con un plan. Dios te creó con un propósito. Dios te creó para algo bueno. Puede ser que te hayas distraído en el camino, hayas cometido errores, pero puedes regresar a lo correcto. Y puedes decirle, Dios, levántame, necesito de ti. Sosténme, fortaléceme. Y Dios te va a levantar, porque es un buen patrono y paga bien. Continuamos hablando de la búsqueda de confirmación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ya habíamos mirado lo que es la Escritura, mirar la Escritura, entre otras cosas buscar gente que nos aconseje. Y quiero pues darte la bienvenida a este otro segmento que está trabajando este tema, que hay gente que nos sintonizan en la segunda hora
y vengo hablando de este tema de buscar esa confirmación a lo que Dios nos ha revelado. Y te compartía que una de las cosas que tenemos que mirar, además de la palabra de Dios, y buscar el consejo de gente que Dios le dé ese don, esa gracia. También te hablaba del consejo espiritual, pero también te hablaba del consejo profesional, de gente que está capacitada para influir en tu pensamiento de forma tal que tú puedas evaluar todas las opciones que tú tienes y tomar tu decisión. Distinto a la consejería espiritual, que como va en línea con la palabra de Dios, el consejero espiritual sí te puede decir lo que tienes que hacer a la luz de la palabra. Pero hay que considerar, por ejemplo, lo que vienen siendo las circunstancias. ¿Qué está pasando alrededor tuyo? Es una de las cosas que te pueden ayudar a buscar esa confirmación, mirar qué obstáculos puedan haber, qué problemas hay ahí. Y yo te puedo mencionar, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, vamos a buscar Romanos capítulo 8, para que puedas ver en Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31 tiene una expresión que la gente cita mucho. De hecho, hay hasta frases de pueblo que tienen esa base bíblica y mucha gente no las conoce. Ven conmigo a Romanos capítulo 8, verso 31, que dice esta palabra de la siguiente manera. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miro Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y verso 1, que también me da ¿verdad? Una guianza sobre lo que es la justificación por la fe. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que creerle a Dios te justifica, ¿verdad? Aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador te guía. Pero mirando Romanos 8:31, si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Si estás en ese camino de Dios, Dios te guarda, Dios te ayuda. Por eso es que Romanos capítulo 8, ahí mismo te dice que sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí es que viene la frase de pueblo que yo te decía, que la gente dice, ay, es que no hay mal que por bien no venga. No, eso no funciona así. Eso funciona para aquellos que aman a Dios. Lo dice bien claro. Y sabemos que a los que aman a Dios, pregúntate, ¿tú amas a Dios? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que asegúrate de que amas a Dios. Asegúrate de que estás en obediencia a Dios. Porque si eso es así, las cosas que te ocurren, Dios las torna en bendición. Como dice el Salmo 30, Dios cambia tu lamento en baile. Dios te ciñe, te viste de alegría, te da ese sostén. Así que evalúa las circunstancias que tú estás pasando, si le traen o no le traen gloria a Dios, si lo que tú estás haciendo, ¿verdad?, te tiene acorralado. Tengo un caso en la Biblia, vamos, para darte un ejemplo, en donde hay que tomar decisiones, yo no sé qué hacer, Dios me confirma o no me confirma lo que tengo que hacer, y está en Daniel capítulo 6, vamos a mirarlo. Ven conmigo a Daniel capítulo 6 y toma esa nota para que después la repase, porque tenemos al profeta Daniel que está sirviendo como jefe de los gobernantes de Nabucodonosor. Vamos a buscarlo aquí. Y, perdóname, del rey Belsasar. Y entonces hay uno de estos pasajes donde Daniel está administrando y los que él administra se quieren rebelar contra Dios y contra él, tienen envidia y van a donde el rey. Y yendo a donde el rey, resulta bien
tremendo, eso es conspiración contra Daniel, está en el capítulo 6. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarlo. Y de la única manera que lo pueden acusar era en algo relacionado a su fe y al reino de Dios. Así que como no podían encontrar nada en él que estuviera malo, ningún vicio, ninguna falta, como dicen por ahí, ni tira piedras ni vela el guardia, dijeron, mira, vamos a hacer algo porque que tenga que ver con su ley. Y fueron a donde el rey. Y entonces todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, capitanes han acordado que tú hagas un decreto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande cualquier petición a su Dios o a cualquier hombre fuera de ti, sea ejecutado. En otras palabras, cualquiera que vaya a orar y vaya a pedir, tiene que pedírtelo a ti. Esos son los lambeojos, los alzacolas, aquellos que están siempre alrededor de los que están en eminencia, que no tienen mucho contenido, no tienen muchas luces, pero como pues estuvieron en la campaña política y son familiar de alguien, y no tienen la capacidad de usar un conocimiento para informar al gobernante y protegerlo, porque los gobernantes se protegen. Y hay que ser leales y hay que ser fieles dentro del marco de ley con el contenido de lo que uno sabe. Y uno pasa a ser un escudero, uno pasa a ser una persona que asesora con el fin de que la gente no quede mal. Uno asesora con el fin de que la persona tome la decisión más informada posible. No para que haga lo que tú le dices, pero que evalúe lo que tú le dices. Y puede que lo haga o puede que no lo haga, pero si lo hace ya está avisado. Está asesorado de una manera correcta y en ley. Y aquí vemos que esta gente lo aconseja por envidia contra Daniel, porque sabían que Daniel oraba solamente a su Dios, que no había manera de que él pudiera hacer otra cosa. Y el rey confirma el edicto, lo firma, lo selló y lo envió por todo lugar. Dice aquí, verso 10 de Daniel capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas, las puertas de su cuarto que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como siempre lo hacía. Entonces se juntaron todos aquellos hombres, vieron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios, y van al rey y le hablan del edicto y le dicen, mira el rancho o la encerrona que le hacen al rey. ¿No ha firmado un edicto que dice que cualquiera que ore en estos 30 días a cualquier Dios fuera de ti sea echado en el foso de los leones? Y el rey le dice, pues claro que sí, verdad es, yo lo hice y esa ley dura 30 días y no puede ser cambiada porque no puede ser abrogada conforme a la ley de Media y de Persia. Y ellos le dicen, pues mira, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, esto es un aleluya fundamentalista religioso que tú tienes aquí, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, porque 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey escuchó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Eso se parece a esos grupitos que hay por ahí que son unos pervertidos, unos genocidas, unos libertinos, torcidos, que se quieren meter en fosas de gobierno para que le aprueben leyes a ellos, para legalizar su inmundicia, lo asqueroso que hacen en lo oculto, lo que hacen en lo secreto, toda esa abominación a Jehová, que se ponga en las leyes para llevarse enredados los niños, y casi lo logran. Pero hay un pueblo que se pone en pie y protege su niñez. Hay un pueblo que no quieren que le transexualicen sus hijos y asumen postura. Y como Daniel, aunque le apruebes lo que le quieras aprobar, yo voy a orar 3 veces al día. Y Dios va a hacer algo porque Dios es soberano. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera porque el rey sabía que Daniel era un hombre de Dios. Pues no le quedó más remedio, lo traen a donde el rey, lo juzgan y el rey recibe a Daniel y lo echan en el foso de los leones. Y el rey le dice estas palabras a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, que ese Dios te libre. O sea, el rey sabía que Daniel era devoto de su Dios, no de cualquier deidad por ahí, del Dios todopoderoso,
De hecho, Puerto Rico lo tiene en su constitución. Dios Todopoderoso. Lo demás es leña. Lo demás no es deidad. Lo demás es falso. Lo demás es paganismo. Lo demás es del mundo oscuro. Lo demás abomina a Dios. Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso. Se selló con el anillo del rey y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó en ayuno, no comió, ni le llevaron instrumentos de música, y no hubo fiesta delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, se acercó al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Él le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente le sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Eso está en Daniel capítulo 6. Y Dios lo libró, míralo ahí. No solamente, fíjate ese verso 16, te lo dice, el rey lo mandó a traer, lo echaron en el foso. En el verso 22, Dios envía un ángel, le cierra la boca a los leones para que no le hagan daño. ¿Por qué traigo esto? Porque yo tengo que evaluar mis circunstancias. Y si Dios está en el asunto y te va a confirmar esa palabra, Dios va a hacer algo. Dios va a enviar un ángel, como pasó en el caso de Daniel. Eso no es solo una experiencia del Antiguo Testamento, es también en el Nuevo. Por eso Dios es extraordinario. Seguimos en esta expresión de buscando confirmación de Dios, y una de las cosas que hay que mirar son las circunstancias, y que en esas circunstancias Dios te puede confirmar lo que esté pasando. Te puse el ejemplo de Daniel en la corte del rey, cuando los envidiosos logran que se apruebe un decreto prohibiendo la oración, y él oró, lo echaron en el foso de los leones, y tú viste cómo Dios descendió a librarlo. Dios confirma sus promesas y sus palabras. Otro, en el Nuevo Testamento que ocurre eso, porque ese ejemplo de Daniel es en el Antiguo Testamento, y tú me dirás, eso es la historia vieja. No, en el Nuevo Testamento Dios también confirma su palabra, dada a su siervo, el apóstol Pedro, que le dicen en Juan capítulo 20 y 21, te vas a morir de viejo, cuando otro te ciña y te ponga la ropa, entonces te van a llegar para arriba y para abajo. Dios le está diciendo que va a llegar a viejo. Cristo le dijo eso. Pues llega el día donde está predicando, lo arrestan, lo meten en la cárcel, eso está en Hechos capítulo 12. Y dice la Escritura que lo meten en el cepo de más adentro, cubierto por varios soldados. Y Dios, al otro día lo van a sacar para matarlo. Y Dios le envía un ángel al presidio que le dice: levántate y cíñete, que nos vamos de aquí. Y lo levanta, él se pone su ropa y se le caen las cadenas, sale por allí para afuera, se abren todas las puertas. La puerta última, que era de acero, de hierro, se abrió sola y Dios lo liberó. Y la gente se pregunta, ¿y por qué le mandan un ángel a la cárcel para liberarlo? Ah, porque Dios se mete en las circunstancias. Le había dado una promesa y una palabra de que se muere cuando no se pueda poner la ropa. Y llega el ángel y le dice en la cárcel: vístete. Y como se podía vestir, no era el momento de morir. Y como al otro día lo iban a matar, pues Dios se mete y lo saca. O sea, poder divino. Y lo sacó de ahí. Ergo, de la misma palabra. Por lo tanto, no importa las circunstancias que a ti te rodeen, si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Y si aquí hay una palabra que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, tú giras contra esa palabra y sobre esa palabra y por esa palabra y con esa palabra, y reclamas tus hijos para Dios, reclamas tu familia para Dios, reclamas tu matrimonio para Dios, reclamas tu vida para Dios. Y dice: Señor, no importa lo que yo esté viendo, por difícil que sean las cosas, yo sé
que algo tú harás para que esta manifestación tuya ocurra, para que esta manifestación tuya pueda ser cierta y verdadera. Atrévete a decirle eso, dile, Señor, necesito que te metas en mis circunstancias. Mira lo que ha pasado. Y si hay unas promesas que vas a ver tus nietos y vas a ver todo, no importa el diagnóstico que te hayan dado, Dios te extiende la vida. Yo creo eso, que es posible en el nombre de Jesús, que su gracia y su misericordia vengan sobre ti en esta hora. Y tú vas a reclamar, vete a la sala de tu casa y ahora mismo, ora. Dile, Señor, reclamo tu paz sobre mi casa. Señor, reclamo tu bendición sobre mis hijos. Señor, reclamo tu bendición sobre los míos, donde quiera que estén. Que allá en lo lejos, en la distancia, tú muevas tus ángeles, Dios, y que repartas lo que tengas que repartir, la paz, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento. Y esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar la mente y el corazón. De hecho, para buscar este discernimiento de Dios, hay que ejercer ese sentido común. Y el sentido común, que es la capacidad de pensamiento del ser humano, que ahí está la memoria, ahí está la conciencia, te lo hemos dicho varias veces, la capacidad de administrar, el entendimiento, todo eso está ahí en la imagen y semejanza que Dios nos da. Pues la sabiduría, que no es otra cosa que el alumbramiento de Dios para nosotros, nos lleva al máximo todas esas capacidades. Y hay una palabra que está en Santiago. Si te hace falta sabiduría, míralo aquí. Y si a alguno de ustedes les tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate todo lo que hay ahí. Si a alguien le falta sabiduría, puede pedirle a Dios. Dios te va a dar esa sabiduría, porque dice que la da a todos abundantemente y sin reproche, no te reclama nada. Y encima de eso, le será dada. O sea, hay una garantía. Pues si tienes que tomar decisiones en tu vida, no sabes qué hacer, tienes este problema en la crianza de tus hijos, o esa hija se te viró en una toma decisional ahí, o el hijo está fundido con sus amigos y sus panas y sus corillos y todas esas influencias que entran y lo están tratando de arrastrar a ese mundo oscuro. Tú no te vas a rendir, tú le vas a pedirle a Dios que te dé la ocasión. Y yo quisiera leerte una nota interesante que tiene que ver precisamente con toda esa gracia y esa sabiduría de Dios para tu vida. Cuando yo voy aquí, cuando te dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Lo que el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 5 está diciendo de esa sabiduría divina es que el punto de vista de Dios es esa sabiduría. Sin embargo, el mundo, el cual no tiene o no acepta esa sabiduría revelada, generalmente falla al apreciar el valor de vivir sobre sus pruebas. El cristiano es apto para tomar la visión del mundo hacia sus pruebas en vez de la de Dios y tratar de escapar de ellas a cualquier costo. Santiago utilizó la palabra sabiduría en el sentido en el que la literatura del Antiguo Testamento lo usaba. Se refiere a lo que Dios ha revelado acerca de su voluntad para la sabiduría humana. Sabiduría denota un orden fijo al cual el hombre sabio somete su vida. Los escritos del Nuevo Testamento a menudo se refieren a la sabiduría como el regalo supremo del Espíritu Santo. Y algunas veces identifica con el Espíritu Santo, se identifica como el Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano sabio es el que ve la vida a la luz de la revelación de Dios. Si no entendemos la visión de la vida de Dios, Santiago nos dice, mira, vamos a pedírsela a Dios que nos capacite para entenderla. Hasta cierto punto, cada cristiano carece de ella, porque todos necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Sabiduría es ver la vida de una manera realista, desde la perspectiva de Dios. El cristiano imprudente que repetidamente le pide a Dios que le abra los ojos y el corazón puede contar con lo que Dios le otorgará, que le va a otorgar esa petición repetidamente.
Dios te va a dar su sabiduría tan libre y amablemente como la necesitamos. Esa descripción contrasta con la sabiduría del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Así que tenemos que pedir sabiduría para que Dios nos supla esa sabiduría. Hay una palabra aquí que me abre el entendimiento. O sea, Dios te está diciendo que para ejercer el sentido común, hables con Él, porque para eso están esos sentidos que Dios ha puesto ahí. Como decía mi buena amiga, compañera jueza, Carmen Ana Pesante Maldonado, el más común de los sentidos es el sentido común. Y esa capacidad Dios se la ha dado a cada ser humano para que la utilice en su toma decisional. ¿Y cómo tú enriqueces ese sentido común? Buscando sabiduría de Dios. Y eso no se da de otra manera que no sea leyendo la palabra y orando e interactuando con otros creyentes que te pueden ilustrar. Dile, Señor, yo necesito que tú me visites en esta hora. Necesito que mi voluntad, lo que se llama la gana, el cómo yo tomo mi decisión, de dónde fluye, eso que lo describe muy bien el libro de Hebreos. Dice que la palabra de Dios entra como una espada a los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Antes de formarse el pensamiento, antes de tú tomar decisión en ese proceso de pensar, de elucubrar, de meditar, si esa palabra de Dios entra ahí, lo que sale de ti como pensamiento es honesto, es puro, es bueno, es amable, es justo, es de buen nombre, tiene virtud. Esa es la manera de hacerlo. Cuando Dios me ilumina, extingue las oscuridades de la mente y del corazón y puedo hacer una cosa correcta. Por eso yo te invito a que repases esta palabra, a que entres a Spotify o a YouTube y pones programa por la palabra. Y ahí te va a salir esta reflexión. Y todos esos textos bíblicos puedes tomar la nota y puedes evaluarlos. Así que yo te invito a que entres en esta consideración de ese propósito divino y que le digas, Señor, aquí yo me presento delante de ti. Aquí yo te pido, oh Dios de gloria y de poder, que me sostengas y me fortalezcas. Que tu gracia y tu misericordia me sostengan. Me puedes llamar al 787-787-6870, que es el número a llamar. O entras a Spotify o a YouTube y ahí pues puedes mirar este programa buscando programa por la palabra. Continuamos hablando de lo que es buscar confirmación de esa revelación de Dios, de esa voluntad de Dios, de ese plan que puedes tener en tu mente y en tu corazón. ¿Y cómo tú sabes si esa buena idea viene de Dios? Pues aquí te estamos dando unos consejos a la luz de la palabra para que tus decisiones sean lo más juiciosas posible, viendo la iluminación que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y lo puede decir Dios, yo necesito que tú me alumbres, que tú me ilumines, que tú me reveles, que tú me muestres. Dios, sácame de la ceguera espiritual que pueda tener. Necesito ver lo que tú me quieres mostrar. Y Dios en su misericordia lo hace. Dios, aquellos que le obedecen, Dios les honra de una manera directa. Y yo quisiera que en esta hora tú repases un texto que es buenísimo. Por eso me gusta mucho la palabra. Entre las cosas que hay que mirar cuando uno está buscando aclarar la voluntad de Dios para uno, uno tiene que mirar lo que se llama el tiempo perfecto de Dios. Lo que los americanos le llaman el timing. Es esa certidumbre, esa pertinencia, ese momento específico, adecuado, para poder discernir lo que está ocurriendo. Y hay un libro que es de sabiduría, le llaman El Predicador, o Eclesiastés, o de Eclesiástico, como dicen en algunas versiones bíblicas. Y ese libro de Eclesiastés ofrece evidencias, por así decir, sobre lo que define en términos generales como si existe algún tipo de valor eterno o permanente que podamos hallar en este mundo. Esa es la gran pregunta de este libro. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿O puede el hombre hallar verdadera sabiduría aparte de la revelación de Dios? Por eso hay que mirar todos estos actores y autores que se pasan escribiendo cosas que te dicen, bueno, vamos a ver si fuera de la palabra y fuera de la Biblia encontramos. Y eso como cuestión histórica, pues puedes mirarlo.
como cuestión de arqueológica, excelente. Pero tratar de sustituir esa revelación divina te trae problemas. Así que cuando vamos al libro de Eclesiastés, que ya te dije que ese nombre deriva de la palabra griega eclesia, significa alguien habla a una asamblea. La palabra hebrea que le corresponde es kohelet, la cual requiere decir uno que se dirige a una asamblea, ¿verdad? Así que Eclesiastés se atribuye generalmente a Salomón, aproximadamente en los años de su vejez, en un tono pues quizás un poquito más pesimista, pero es cuando él se descarrila y se enamora de otras mujeres extranjeras y para agradarlas a ellas empieza a hacerle templos paganos y ahí pues tuvo un montón de problemas él. Pero tiene mucha sabiduría este libro. Y en el capítulo 3, que es un clásico, dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Aquí lo dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Escucha bien, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de llorar y tiempo de bailar. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado, perdóname, en el verso 5. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de descartar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Con esto traigo lo que es el tiempo para cada cosa, y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar a la luz de esta escritura es cuál es el momento adecuado para tomar la decisión, ni antes ni después. ¿Cuál es el momento pertinente, correcto, para poder hacer las cosas? Aquí que esta palabra de Eclesiastés, cuando habla de todo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Esto tiene que ver con todas las actividades propias del ser humano. Esto aquí se caracteriza, por así decir, como estas palabras del predicador no solamente está enseñando que todo tiene una oportunidad adecuada en la cual uno debe actuar, también nos enseña que todos los eventos están en manos de Dios. Así que cualquier cosa que suceda en el tiempo, Dios la juzgará adecuadamente. Estos versos también son un poema que el predicador lista 14 expresiones con su opuesto. Por ejemplo, cuando te habla tiempo de amar y tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de sembrar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Fíjate que son contrastes. Ahí presento una lista de polos opuestos de una manera bien gráfica en 2 grupos de 7. ¿Por qué? Porque el número 7 sugiere la idea de lo completo y se usa en términos opuestos, ¿verdad? Y en poesía. Así que, como dice esta palabra poderosa, yo tengo que mirar que para todo hay un tiempo. Y eso me ayuda a alimentar mi sabiduría para tomar las decisiones que son correctas. Hay quien tiene que esperar pacientemente. Por eso es que tú ves el Salmo 40, que el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Dios. Y Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo que está diciendo ese verso del Salmo 40 es que él está orando pacientemente, es que tuvo que esperar. No sé si el momento adecuado, el momento preciso, que puede estar implícito en esa expresión, porque una de las cosas que necesitamos es tiempo para procesar las noticias, para pensar y capacitar,
para desahogar las emociones. Un buen ejemplo, tú vas al libro de Nehemías y en el libro de Nehemías tú te encuentras con que está el que se llamaba Nehemías, que trabajaba para el rey. Estaba en el Palacio Real ejerciendo el oficio de copero del rey y escuchaba y recibía gente. Y dice el capítulo 1 de Nehemías que en una ocasión viene la gente que se crió con él de su pueblo, de su barrio. Y cuando él los ve llegar al palacio, le dice, hey, vengan acá, cuéntenme, ¿cómo están las cosas? ¿Qué está sucediendo? Pónganme al día. ¿Cómo están la gente en el barrio? Le dicen, muchachos, ni te cuento. Y empiezan con esa narración. La gente allá en el barrio donde tú y yo nos criamos, están en afrenta, están en vergüenza, ni te cuento. Mira, la muralla que protegía la ciudad está derribada. Las puertas quemadas a fuego. Y gente pudo escapar de la persecución. Los que se quedaron allí están en gran mal y afrenta, están en oprobio. Porque están en esa crisis nacional. Cuando tú lo miras y tú lees ese texto, dice que cuando Nehemías escuchó esa palabra, cuando Nehemías escucha esa noticia, escucha bien lo que él hace. Nehemías capítulo 1, vamos a mirarlo un momento. Mira el proceso. Cuando oí estas palabras, me senté, porque hay que procesar el cantazo. 2, lloré, porque hay que darle soltura a las emociones para que no se queden comprimidas ahí y te dañen tu salud. Dice, hice duelo por algunos días. O sea que aquí hay un proceso, me senté para procesar esto. 2, lloré, hago duelo porque el dolor hay que procesarlo. Ayuné, porque agarré esta herramienta espiritual del ayuno para concentrarse en cómo salgo de este cantazo. Y oré. Hago oración delante del Dios de los cielos. Tengo esta mala noticia y no salió corriendo para la oficina del abogado. Tengo esta mala noticia y no salió pasionalmente a tomar una decisión. Procesó sus circunstancias. Tomó tiempo para meditar. Y aquí lo dice. Dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y le dije, y mire el contenido de la oración, te ruego, Dios de los cielos, Dios fuerte, Dios grande, Dios temible, que guardas el pacto, que tienes misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos, esté ahora atento a tu oído, he abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. De día y de noche estuve él aquí orando. Por los hijos de Israel, confieso los pecados de este pueblo. Yo también he pecado, la casa de los viejos míos ha pecado. Nos hemos corrompido contra ti, hemos hecho lo que nos da la gana. No hemos guardado los estatutos, los mandamientos y los preceptos que tú nos has dado. Acuérdate ahora, oh Dios, de las promesas que le diste a Moisés, que si uno peca, tú ibas a permitir que fuéramos dispersados, pero que si nos arrepentimos y nos volvemos a ti, tú vas a, y guardamos tu mandamiento y los ponemos por obra. Si salimos de la poca vergüenza y te hacemos caso a ti, aunque estuviéramos dispersos por lo más lejos de este mundo, de allí tú nos vas a reconocer y nos vas a hacer habitar en comunidad. Dice esta palabra poderosa, te ruego, Dios, que esté atento ahora a tu oído y a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que deseamos reverenciar tu nombre y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cuando tú miras este capítulo, dice aquí que Nehemías comenzó este proceso en el mes de noviembre aproximadamente y estuvo orando, dice que hasta el mes de Nisan, que eso viene siendo como el mes de abril. Así que si vas de noviembre a diciembre, a enero, a febrero, a marzo, a abril, aquí hay un espacio de entre 5 o 6 meses que él estuvo orando en ese proceso de luto, de duelo. Y la palabra pues narra una cosa hermosa. Lo que quiero traer con esto es que hay un tiempo adecuado. Y no es desde el mismo momento que yo estoy orando. A este le tomó 6 meses. A ti te puede tomar una semana, te puede tomar un año, a mí me puede tomar 2 años. No sé el tiempo que sea. Dios tiene ese tiempo. Dios es el que conoce los tiempos. Y a lo que uno le corresponde es a
pacientemente esperar en Dios. Y cuando uno descansa en Dios, ese pacientemente espero en Dios, puedo repasar la Biblia, lo que dice esta Biblia. Creo en el Señor Jesucristo y serán salvos yo y mi casa. Que si yo confío en Dios, Dios me va a bendecir, a mí y a mi casa. Y yo reclamo a mis hijos para Él y mi familia para Él. Así que como Dios es el Dios Todopoderoso, el Elohim, Él es Dios. Y cuando uno ora y uno habla, santificado sea tu nombre, piensa en estos diversos nombres. El Dios que invocó David es el mismo Dios, pero usó el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de los escuadrones o los escuadrones del Dios viviente. Se fue contra Goliat y lo derrotó. Jehová Jireh, que es el que provee, el que tiene pan sobre tu mesa, no es el gobierno ni es el sistema de retiro. Dios tiene pan sobre tu mesa y tú lo vas a reclamar. El Dios Jehová Shalom, que es el que trae paz en medio de mi crisis. Yo no lo entiendo, pero sé que la paz de Dios opera, funciona, llega, es real, es cierta, es verdadera. Y puedes experimentar, decirle, Dios, necesito que tu paz alcance mi mente y mi corazón. Ayúdame, Dios, a pensar juiciosamente. Y hemos visto a través del programa cómo la palabra recibida puede ser confirmada, cómo buscar confirmación de Dios. Y hemos visto que buscar en las Escrituras ayuda. Hemos visto cómo buscar personas, buscar asesoramiento de otras personas que tienen la capacidad te ayuda. Hemos visto cómo considerar las circunstancias te ayudan y cómo en esas circunstancias, por difíciles que sean, si tú ves algo milagroso y extraordinario, tú sabes que fue Dios el que entró ahí. Tú sabes que fue Dios el que operó, que contestó tu oración. También, además de las circunstancias, estaba usar el sentido común. Y ese sentido común se alumbraba pidiéndole a Dios sabiduría, como dice Santiago capítulo 1, verso 5, que el que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios la da abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, eso me ayuda, ¿verdad? Ejercer ese sentido común. Me ayuda a hacer las cosas adecuadamente. Hay expresiones como que Dios interviene en mis circunstancias, como vimos con Pedro cuando estaba en la cárcel, que lo iban a sacar al otro día para matarlo, y Dios envió un ángel que lo liberta. ¿Por qué? Porque tenía una promesa de que iba a morir cuando no se pudiera poner la ropa, o sea, que iba a llegar a una vejez tal que otra gente lo tiene que vestir. Y cuando el ángel lo llega en la cárcel y le dice vístete, obviamente no había llegado el momento en el que otro lo tuviera que vestir. Por eso es ese detallito que tú ves. Así que si Dios te da una promesa y no la has visto todavía, espera lo que va a ocurrir. Escríbalo en tablas, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, como dice Joel. Escríbela porque ocurrirá pronto, pronto y no tardará. Que Dios va a obrar de manera poderosa. Y por eso tú no te vas a rendir. Por eso tú vas a presentar tu familia en oración. Por eso, después de todas esas expresiones de usar el sentido común y tener sabiduría, y tener el tiempo de Dios, y en esto el tiempo de Dios, cuando Él dice en el Salmo, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, llegó el momento donde Él puede ver que Dios se inclinó a Él. Pero hay un personaje que todos lo citan en esto de confirmación. Dicen, tú estás peor que Gedeón. Y está en el libro de los jueces. Es un hombre llamado Gedeón que está sacudiendo trigo en un lugar que es un foso abajo, que es donde se pisan las uvas, para esconderlo de los madianitas, que eran los enemigos de este pueblo que llegaban y les robaban todas las cosechas. Y este hombre, para no quedarse sin trigo, pues lo hacía en un sitio que no era común y normal. Y si no están en época de fruta, no van a ir a buscar el lagar donde se pisan las uvas. Así que ahí se escondió. Y él no sabía que Dios lo estaba mirando. Y Dios lo está mirando y de momento, en esa progresión, él lo está haciendo bien, Dios se le aparece. Y le dice, varón esforzado y valiente. Y él le dice, yo no te creo. ¿Cómo que varón esforzado y valiente? Si me están dando una pela aquí, me tengo que estar escondiendo. Y hay un diálogo con el ángel. Y el ángel le dice todo el plan y todo ese propósito. Y le dice, yo voy a estar contigo, te dice el Señor. Dios va a estar contigo y vas a derrotar a esos madianitas como si fuera un solo hombre. Y le da un proceso.
porque entonces él le presenta ofrenda al ángel, el ángel recibe esa ofrenda y antes de irse al cielo le decreta todo lo que tiene que hacer. Le dice, mira, estás recibiendo lo que estás recibiendo porque ustedes son unos idólatras, porque conocen la palabra de Dios y tienes un altar de una diosa, a dioses falsos en tu casa. O sea, dices creer en Dios, pero estás con Changó y Yemayá y todo ese tipo de escoria. Dices que crees en Dios, pero estás confiando en objetos. Dices que crees en Dios, pero no tienes la confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y vas a ir al altar que tiene el viejo tuyo y lo vas a desbaratar, lo vas a desmontar y vas a hacer un altar para Dios. Y vas a coger la imagen de acera de esa diosa y lo vas a picar como leña y lo vas a poner como fuego y lo vas a quemar. Porque te tienes que asegurar que esos dioses sean quemados, porque si los tiras a la basura, tus hijos o tus nietos los pueden sacar de la basura y volverlos a poner. Y la palabra dice que después de esa experiencia de oración, él convocó, tocó la trompeta, tocó el cuerno de siervo y vino gente, y vino gente, y vino gente para él salir a la guerra. Y recibe esas instrucciones y tenía temor, él quería confirmación. Y es el famoso pasaje donde después que el ángel le dice todo lo que tiene que hacer, Gedeón le dice, mira, si yo he hallado gracia delante de ti, dame una señal de que tú hablaste conmigo. Lo tienes de frente, ve todo, pero quiero una señal de que el ángel habló. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel le dice, yo voy a esperar hasta que tú vuelvas, y le prepara el cabrito y todo. Y toma la carne, los panes sin levadura, los pone en la peña y se consumen. Extiende el ángel su báculo, toca con su mano la punta de carne y le metió fuego. Viendo Gedeón que el ángel de Jehová había hecho eso, le dice, el ángel le dice, paz a ti, no tengas miedo, no vas a morir. Edifica un altar y obedece. Pero dice esta palabra poderosa que él le pide unas señales. Gedeón le dice a Dios, si me vas a salvar a mí y a mi pueblo, yo te pido que yo voy a poner un vellón de lana delante de la era, y si el rocío estuviere solamente en el vellón y no en el resto del terreno, yo sé que eres tú. Al otro día exactamente ocurre eso. El vellón está mojado, él lo exprime, dice la Escritura, y sacó un tazón lleno de agua. Todo lo demás está seco. Dios cumple la señal. Gedeón vuelve otra vez. No te enojes, Dios, pero es que dame esta otra señal. Es que ahora yo quiero que el vellón esté seco y todo el campo mojado. Y así fue. Dios lo hizo así aquella noche. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Eso se llama pedir confirmación. Tenemos un ejemplo en la Escritura. Yo te lo dejo como asignación, disculpen, para que tú, mirando esa historia de Gedeón, te pongas tú en la misma. Si estás pidiéndole a Dios confirmación, disculpa, que sea algo específico, cómo tú has experimentado esa confirmación de Dios, las veces que Dios te ha hablado, las veces que Dios se ha dirigido a ti. Y si Dios lo hizo una vez, Dios lo hace otra vez. Por eso te invito a que leas la Biblia, a que compres una, adquieras una y empieces a leerla. Que tomes estos programas y empieces a escudriñar la palabra, a que la leas, a que te des cuenta que no te quedas loco si lees la Biblia. A que si te dejas guiar y empiezas a aprender y oras, el Espíritu Santo de Dios va a despertar tu entendimiento. El discernimiento se va a aclarar. La sabiduría de Dios va a venir sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Y vas a poder decidir, vas a poder hacer decisiones más completas, sabias, de impacto, que causan algún tipo de efecto positivo, porque te has dejado guiar por Dios. Por eso es que obedecer desata o trae bendición sobre tu casa. Por eso es que cuando uno obedece a Dios, uno tiene la justicia de Dios. Cuando uno obedece a Dios, uno tiene paz, porque está cumpliendo el mandato divino. Y el efecto de obedecer y tener la paz de Dios es que tienes el gozo. A pesar de que el mundo se esté cayendo, tú estás en control. A pesar de que las cosas sean difíciles, tú tienes dominio propio. Por eso yo te invito a que entres a YouTube o Spotify y pones programa por la palabra. Y vas a entrar ahí, vas a mirar toda la programación que tenemos y los temas. Y te sientas con tu Biblia y una libreta y tomas nota o lo transcribes. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para ti.
que recuerda que estamos a tu orden en Bayamón. Carretera 168, esquina calle 1 en la urbanización Riverview. Al lado, exactamente al lado del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacoeli, que en esa avenida Cementerio Nacional, esquina calle 9, hay un semáforo. Al otro lado hay un supermercado y aquí en esta esquina estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante, que los domingos tenemos cultos desde las 9 de la mañana hasta las 10:30, durante hora y media, de 9 a 10:30. Y hay una segunda reunión de 11:20 a 1, que en esa segunda reunión de 11:20 a 1 abrimos lo que se llama Casa Elim, que es la iglesia del niño, puedes traer tus hijos, que hay una programación de educación durante ese segundo culto para los jóvenes. Así que todo el mundo recibe palabra del Señor. Los martes tenemos estudio bíblico por las noches, excepto el último martes de mes, que es culto de oración. Y que el miércoles en la mañana también tenemos oración durante el día de 9 a 10:30. Los martes en la mañana también tenemos oración y los viernes tenemos diversas actividades. Así que espero tener ese honor y ese privilegio de recibirte aquí. El número de teléfono en el Centro Cristiano Vida Abundante es 787-787-6870. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestro camino.